Me llamo Benedita, tengo 82 años y les hablo desde mi pequeña casa en Ronda, en el corazón de Andalucía. Antes de que el tiempo, ese ladrón silencioso, borre mis recuerdos para siempre y los convierta en polvo, necesito decirles algo que he guardado durante más de 60 años, un peso que se ha anidado en mi alma como una piedra. ¿Alguna vez has sentido que un instante, un abrir y cerrar de ojos, te partía la vida en dos? Un antes, lleno de sol, aroma a azahar y risas que resonaban sin motivo, y un después, envuelto en una fría sombra que solo tú puedes ver, incluso en el día más brillante. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde llegarías, qué límites cruzarías para proteger tu alma y recuperar el derecho a respirar en paz? La historia que les contaré hoy no es un cuento de hadas. No tiene príncipes ni finales felices. Es la historia de cómo el hombre al que llamaba padre me robó la inocencia, y de cómo yo, una chica de 16 años perdida en los campos de la España rural, di un paso radical para sobrevivir. Si alguna vez te has sentido atrapado, silenciado o roto por alguien en quien deberías haber confiado, si alguna vez has tenido que sonreír cuando tu alma gritaba por dentro, quizás encuentres un eco de tu dolor en mi voz. Te pido que te quedes conmigo. Y si estas palabras te llegan al corazón, por favor, dale a me gusta, para que sepa que después de tantos años, ya no estoy solo en este camino. Ahora, dame la mano, cierra los ojos un momento y retrocedamos en el tiempo, a la primavera de 1959. Tenía 16 años y el mundo, para mí, era el Cortijo, la finca encalada donde nací. Una de esas fincas que parecen haber sido salpicadas por un gigante en las verdes y ocres colinas de Andalucía, cerca de la Sierra de Grazalema. La vida era un ciclo inmutable, gobernado por el sol y la lluvia. El día comenzaba antes de que el sol siquiera pensara en despertar, con el olor a tierra mojada que se elevaba del suelo y el sonido lejano, casi musical, de los encerros de las ovejas al ser llevadas a pastar. Era una vida dura, con las manos encallecidas y la espalda dolorida, pero tenía una belleza agreste, una honestidad que solo llegué a comprender mucho más tarde. Mi padre, Mateo, el hombre a quien la vida había endurecido como una rama seca, no era mi padre biológico. Mi madre, Inés, una mujer de frágil belleza y ojos eternamente tristes, enviudó muy joven. Mi verdadero padre, un hombre llamado Rafael, sufrió una fiebre muy fuerte cuando yo era aún un bebé. No tengo recuerdos de él, solo un retrato amarillento que mi madre guardaba en el fondo de una caja de madera, junto con su velo de novia. Inés, sola y con una hija que criar, se casó con Mateo. Era jornalero en la finca vecina, un hombre sin familia ni posesiones, pero con brazos fuertes y una voluntad de hierro. Él me dio su nombre, me crió, y por eso, a falta de otra palabra, lo llamé padre. Mi madre, Inés, era una criatura silenciosa. Tenía 42 años por aquel entonces, pero el sol y las preocupaciones ya habían dibujado un mapa de finas arrugas alrededor de sus ojos y boca. Sus días eran una danza silenciosa y repetitiva entre la cocina, el jardín y la pequeña iglesia del pueblo. Se movía con economía de gestos, como si cada movimiento estuviera medido para no desperdiciar energía. Su aroma era una mezcla de ajo, aceite de oliva y la cera de las velas que encendía para una legión de santos, rezando por la lluvia, por la salud, por cualquier cosa que hiciera la vida un poco menos ardua. La amaba con la silenciosa devoción de una hija, pero había un abismo entre nosotras, un silencio que ninguna sabía cómo salvar. Era como si habláramos idiomas diferentes, aunque usáramos las mismas palabras. El hombre al que llamaba padre, Mateo, tenía 45 años. Era alto, con hombros anchos que parecían cargar con el peso del mundo. Sus manos eran herramientas, grandes, gruesas, con uñas manchadas de tierra, callosas por el mango de la azada y las riendas del caballo. Sus ojos, pequeños y oscuros como semillas de aceituna, rara vez se cruzaban con los míos, y cuando lo hacían, me sentía incómodo, con la sensación de ser medido, evaluado como un animal en el mercado. Olía a sudor, a tabaco barato que liaba en hojas de maíz y, los fines de semana, al vino tinto agrio que bebía directamente de la jarra. Para el mundo, para los vecinos y para el sacerdote, Mateo era un ejemplo de trabajador honesto, un hombre serio que se había hecho responsable de una viuda y su hija. Dentro de las paredes blancas de nuestro cortijo, era el rey de un reino de silencios opresivos y de órdenes que no podían ser cuestionadas. El abuso no empezó con un trueno, con un acto de violencia explícita. No, llegó como la niebla que desciende de las montañas, fría, húmeda y silenciosa, envolviéndolo todo antes de que te des cuenta de que ya no puedes ver el camino. Empezó con miradas.
Miradas que se quedaron demasiado tiempo mientras me agachaba a recoger algo. Miradas que me siguieron por el patio, que me desnudaron mientras tendía la ropa. Luego vinieron las caricias. Una mano que, accidentalmente, me rozó el pecho al pasar junto a mí en el estrecho pasillo. Una mano que se posó en mi espalda y se deslizó un poco más abajo de lo debido, una caricia que quemó la fina tela de mi vestido. Y las palabras, te estás convirtiendo en una mujerona, una mujercita, decía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una sonrisa que me daba escalofríos. Pronto los chicos estarán zumbando a tu alrededor como abejas a la miel. Sentía un escalofrío que me recorría la espalda, una náusea que me subía a la garganta y me quitaba el apetito. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo podía explicarle a mi madre, o a cualquiera, algo tan sutil como el veneno de una araña? Si hablaba, lo negaría. Diría que lo imaginaba, que estaba siendo tonta, o peor aún, maliciosa. Así que me encogía. Apartaba la mirada. Intentaba hacerme invisible, mimetizarme con las paredes, con las sombras. La primera vez que, sin duda, se pasó de la raya, la primera vez que la niebla se convirtió en tormenta en mi interior, fue una tarde de Corpus Christi. El pueblo estaba de fiesta. Las calles, normalmente polvorientas, estaban cubiertas de una alfombra de romero y otras hierbas, y el aire se impregnaba de su intenso aroma sagrado. Mi madre, devota como era, había ido a ayudar en la iglesia, arreglando las flores para la procesión. Yo me quedé en casa, a cargo de las tareas. Estaba en la cocina, lavando los platos del almuerzo, tarareando una melodía que había oído en la radio del vecino. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, dorado y cálido, haciendo bailar el polvo en el aire. Sentí su presencia antes de oírlo. Fue un cambio en la atmósfera, una sensación de peso en el aire. El aroma a tabaco y vino llenó el espacio, eclipsando el olor a jabón y comida. Benedita, dijo. Su voz estaba más ronca de lo habitual, arrastrada por la bebida. Me giré, y él estaba allí, bloqueando la única salida de la cocina. Dio un paso, luego otro, y retrocedí hasta que mi espalda tocó el borde frío del fregadero de piedra. Me acorraló. Su cuerpo corpulento se apretó contra el mío. Sentí la áspera hebilla metálica de su cinturón contra mi espalda baja. Su aliento caliente, con aroma a vino, me acarició el cuello, erizándome cada vello del cuerpo con repugnancia. «Estás tan guapa hoy», murmuró, palabras obscenas. Su mano, grande y pesada, cubrió la mía, que sostenía un plato húmedo y resbaladizo. Su otra mano, la que debería haberme guiado y protegido, se deslizó por mi pierna, bajo mi sencillo vestido de algodón. El roce de sus dedos callosos sobre mi suave piel era como un hierro candente. Me quedé paralizada. El mundo entero se detuvo. El canto de los grillos afuera, el aroma a romero que entraba por la ventana, el calor del sol en mi espalda, todo desapareció. Solo quedaba el peso aplastante de su cuerpo, el roce repulsivo de su mano explorando mi cuerpo y el latido frenético de mi corazón, que se sentía como un pájaro atrapado intentando romperme las costillas para escapar. No grité. No me moví. Estaba paralizada por la sorpresa, la incredulidad y el miedo. Él era mi padre. La figura que debería haber sido mi refugio. Y él estaba, rompiendo algo fundamental dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que tenía nombre, pero que sentía destrozar. Cuando por fin se alejó, quizá al oír algún ruido en la carretera, el plato se me resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo de piedra. El sonido agudo y violento me devolvió a la realidad. Miró los fragmentos, luego a mí, y no había remordimiento en sus ojos, solo una frialdad calculadora. «Limpia esto», ordenó con voz normal, como si nada hubiera pasado. Y entonces se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con los restos. Me quedé allí, temblando desconsoladamente, mirando los trozos de cerámica esparcidos por el suelo. Eran un reflejo perfecto de cómo me sentía, rota en 1000 pedazos, sucia, irreparablemente dañada. Esa noche, no pude dormir. Cada sombra en mi habitación parecía tener la forma de él. Cada ruido en la casa, el crujido de la madera, el aullido del viento, me hacía saltar, con el corazón en la garganta. Ese fue el día en que la pequeña Benedita, la que cantaba mientras lavaba los platos, empezó a morir. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso, una guerra no declarada librada entre las paredes de nuestra casa. El abuso se hizo más frecuente,
más descarado. Ya no necesitaba sutilezas. Sabía que el miedo y la vergüenza me paralizaban. Siempre ocurría cuando mi madre no estaba o cuando estaba ocupada en otra parte de la casa. Un roce en el pasillo oscuro cuando iba a buscar agua por la noche. Una mano bajo la mesa durante la cena, subiendo por mi muslo mientras mi madre, al otro lado, hablaba del precio de las aceitunas. Palabras susurradas y obscenas, dichas al oído al pasar junto a mí en el patio, palabras que me hacían sentir sucia por dentro y por fuera. Vivía en constante alerta, como un centinela en mi propio cuerpo. Mi cuerpo se convirtió en un campo minado, y yo era la única que sabía dónde se escondían las bombas. Aprendí a leer las señales más sutiles, a descifrar el código de su presencia. La forma en que bebía el vino, rápido y furioso, o lento y pensativo. El sonido de sus pasos en el suelo de piedra, pesados y arrastrados cuando estaba borracho, ligeros y furtivos cuando estaba al acecho. El pesado silencio que se apoderó de la habitación antes de que hablara, un silencio cargado de intención. Me convertí en una experta en supervivencia, trazando rutas de escape dentro de mi propia casa, evitando los pasillos oscuros, sin estar nunca sola en una habitación con él. Mi vida se había reducido a una estrategia de evasión. Perdí peso. Las ojeras se me hicieron más profundas. La risa, antes fácil, desapareció por completo. Me movía por la casa como un fantasma, y la única persona que parecía notarlo era mi madre, pero malinterpretaba las señales. «Estás muy delgada, Benedita. No comes bien», me decía, sirviéndome más comida en el plato, comida que se convertía en ceniza en mi boca. «Es la edad. Las chicas se ponen melancólicas». Intenté decírselo. Reuní todo el coraje que me quedaba, un coraje pequeño y tembloroso. Era domingo por la noche, después de misa. Estábamos los dos en la cocina, y el único sonido era el de su aguja al atravesar la tela de su camisa, que remendaba bajo la tenue luz de la lámpara de aceite. La luz proyectaba sombras danzantes en las paredes. «Mami», y empecé con la voz entrecortada, tan débil que casi se quebró. Ella continuó su trabajo, con la mirada fija en la costura. «Mami», intenté de nuevo, un poco más alto. «Mateo, me mira raro. Me toca». La aguja se detuvo un instante. Un instante, diminuto. Y luego continuó su movimiento rítmico, arriba y abajo, como si no hubiera dicho nada. «Es tu padre, Benedita», dijo sin levantar la vista. Su voz era monótona, sin emoción. «Y tú eres una chica hermosa, convirtiéndote en mujer. No te metas ideas tontas ni pecaminosas en la cabeza. Los hombres son hombres. Tienes que aprender a ser más modesta». Esas palabras no fueron un grito, ni una bofetada. Fueron algo mucho peor. Fueron como una puerta de hierro, pesada y fría, que se cerraba lentamente en mi cara, dejándome afuera, a oscuras, sola. En ese momento, lo comprendí. Comprendí que estaba completa e irrevocablemente sola. Mi propia madre, por miedo, negación o lealtad ciega al marido que la apoyaba, no me protegería. Había elegido su bando. O quizás no había elegido ninguno, lo cual era aún peor. Había elegido el silencio. Ese fue el segundo abandono, y dolió más que cualquiera de sus caricias. Fue en esa oscuridad total, cuando pensé que me tragarían para siempre, que apareció una pequeña luz. Se llamaba Javier. Tenía 18 años, 2 años mayor que yo, y trabajaba en la finca vecina. Cortijo dos Medeiros. No era de nuestro pueblo, su familia venía del norte, de Asturias, por eso tenía la piel más clara y los ojos de un color que nunca había visto, un marrón verdoso que parecía cambiar con la luz, como las hojas de olivo. Tenía el pelo oscuro y rizado que le caía sobre la frente y una sonrisa que era la más genuina que había visto en mi vida. Cuando Javier sonreía, sus ojos también lo hacían, y se le formaban pequeñas arrugas en las comisuras, como si lo practicara a menudo. No era como los demás de la zona, que eran ruidosos y bruscos, siempre intentando presumir. Javier era tranquilo y observador. A veces lo veía cuando llevaba agua a los trabajadores del campo. Siempre dejaba lo que estaba haciendo, se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano y me daba las gracias con un gesto de la cabeza y una sonrisa tímida. Nuestro amor floreció en secreto, en momentos robados, tan preciosos como gotas de agua de verano. Nos encontrábamos cerca de un antiguo pozo de piedra,
cubierto de musgo y helechos, oculto por un olivar centenario en el límite entre nuestras dos propiedades. Ese pozo se convirtió en nuestro santuario. Allí, yo no era la hijastra asustada de Mateo. Era solo Benedita. Y él, solo Javier. Me trajo regalos sencillos, que para mí valían más que todo el oro del mundo. Flores silvestres que recogió por el camino, amapolas de un rojo tan brillante que parecían sangrar, y pequeñas margaritas blancas. Un higo maduro, aún tibio por el sol. Una piedra lisa que encontró en el arroyo. Eran pequeñas nimiedades que lo significaban todo. Me escuchó. Vio la tristeza en mis ojos, incluso cuando intenté sonreír. Tus ojos están tristes, mi flor, me dijo un día, sentados a la sombra de un olivo. Con las yemas de los dedos, me apartó un mechón de pelo de la cara, y su tacto era tan suave, tan distinto, que me dieron ganas de llorar. ¿Qué te mantiene despierta? Sientes que llevas el mundo sobre tus hombros. Quería decírselo. Dios mío, cómo quería derramar todo ese veneno, toda esa inmundicia a sus pies. Quería gritar la verdad y dejar que me salvara. Pero la vergüenza me paralizaba. La vergüenza era como un nudo en la garganta, ahogándome. ¿Cómo podía manchar algo tan puro, tan limpio como nuestro amor con la sordidez de mi secreto? Me sentía contaminada y tenía miedo de contaminarlo también. Y más allá de la vergüenza, había miedo. ¿Qué podía hacer él, un chico de 18 años? Una confrontación con Mateo, un hombre conocido por su temperamento violento, podría llevar a una tragedia. Javier podría salir herido, o algo peor. Así que simplemente lloré en sus brazos, y él me abrazó, sin hacer más preguntas, solo meciéndome suavemente, dejando que sus manos suaves y su respetuoso silencio me dijeran que estaba a salvo, al menos allí, en ese momento. Javier era mi único refugio, mi única ventana a un mundo donde el amor no dolía. Hablaba de huir. Sus ojos brillaban con los planes que hacía. Vámonos a Sevilla, Benedita. O quizás al norte, a Galicia, donde el aire es más fresco. Soy fuerte, trabajo. Encontraré un lugar para nosotros. Una nueva vida. Lejos de aquí. Lejos de todo. La idea era un sueño imposible, una canción de cuna para un niño que no podía dormir. ¿Pero cómo? No tenía nada, ni un céntimo. Y el miedo de Mateo era una pesada y oxidada cadena alrededor de mis tobillos, atando mi cuerpo a este suelo. ¿Tú qué me escuchas ahora? ¿Alguna vez has tenido un secreto que te pesaba tanto que sentías que te ahogaría en cualquier momento? ¿Alguna vez has conocido un amor que fue a la vez tu mayor alegría y tu mayor dolor, tu único salvavidas en un mar de desesperación? Si mi historia te hace reflexionar, si toca alguna vieja herida que llevas dentro, cuéntamelo en los comentarios. A veces, simplemente escribir, te entiendo, puede ser un bálsamo. Compartir reconforta el alma, construye un puente entre nosotros. Y no olvides suscribirte al canal, porque la parte más difícil, y a la vez la más liberadora, de mi viaje aún está por llegar. La noche más oscura de mi vida. La situación llegó a un punto crítico el día de matanza. Para los que no lo sepan, el matanza es la matanza anual del cerdo, una tradición ancestral y brutal en nuestra región. Es un día de trabajo frenético, que empieza antes del amanecer y termina mucho después del anochecer. Es un evento comunitario, pero en casa era un día de alta tensión, olores fuertes y violencia cruda que siempre me ponía enfermo. El olor a sangre caliente, a vísceras, a especias como el orégano y el pimentón, flotaba en el aire, denso y casi palpable. Mateo, como era su costumbre en los días festivos, había estado bebiendo desde temprano, primero brandy, luego vino. Y la bebida lo volvía aún más impredecible, su ánimo más sombrío que el cielo antes de una tormenta. Trabajé todo el día, limpiando, cargando baldes de agua, ayudando a mi madre a preparar el callo para hacer el chorizo. Si morcillas me dolían los brazos, me ardía la espalda, pero me mantuve ocupada, siempre en movimiento, evitando a toda costa estar sola o verlo. Sus ojos me seguían, y sentía su mirada como un peso físico en mi espalda. Hizo varios comentarios groseros, disfrazados de bromas, a los otros hombres que vinieron a ayudar, comentarios sobre cómo ya estaba lista para un marido, que me hicieron sonrojar de humillación y rabia. Esa noche, estaba exhausta, más allá del agotamiento físico. Era un cansancio del alma. Después de limpiar la cocina por última vez, fui a mi cuartito en la parte trasera de la casa.
La casa por fin estaba en silencio, salvo por el zumbido de los insectos nocturnos y el crujido ocasional de las vigas del techo. No me molesté en encender la lámpara. Simplemente me desvestí a oscuras y me tumbé en la cama, vestida solo con un fino jersey de algodón. El colchón de paja era áspero, pero en ese momento, me pareció el lugar más suave del mundo. Estaba casi dormida, flotando en ese espacio entre la vigilia y el sueño, cuando la puerta de mi habitación crujió. Mi corazón no se aceleró. Se detuvo. Y entonces empezó a latir con fuerza, salvaje y violentamente, contra mis costillas. Era él. Sabía que era él. Su silueta alta y oscura bloqueaba la tenue luz de luna que se filtraba por la pequeña ventana. El olor a vino agrio y sudor era abrumador, un presagio de lo que estaba por venir. Esta vez, no hubo sutileza. No hubo toques accidentales ni susurros. No dijo nada. Simplemente caminó hacia mi cama, sus pasos pesados e inseguros sobre el suelo de madera. El miedo que sentí en ese momento era algo primario, animal. Era el miedo a una presa acorralada, el terror máximo de saber que no había dónde escapar. Y fue en ese instante, en el colmo del terror, que algo dentro de mí, la última fibra de la niña asustada, se quebró. Y en su lugar, nació algo nuevo. Algo duro, frío y afilado como el acero. La niña Benedita murió esa noche, y en su lugar nació una mujer dispuesta a hacer absolutamente cualquier cosa para sobrevivir. «Sal de aquí», dije. Mi voz no era un grito ni un susurro. Era baja, controlada, y con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Se rió. Un sonido gutural y feo que le burbujeó en el pecho. «No seas tonta, niña. ¿Sabes qué quieres?». Se inclinó sobre mí, hundiendo el colchón con su peso. Su mano me agarró del hombro, y fue entonces cuando actué. No fue un pensamiento. Fue instinto. Un rayo. Con un movimiento rápido, mi mano voló a la mesita de noche junto a mi cama y agarró el objeto más cercano y pesado, un enorme, oscuro y antiguo crucifijo de hierro que mi abuela me había regalado años atrás para protegerme. Sin pensarlo, sin dudarlo, con toda la fuerza que me daban la desesperación y la adrenalina, lo levanté y le di un golpe en la sien. El sonido no fue fuerte. Fue sordo, hueco. El sonido del metal al chocar con el hueso. Gruñó, un sonido de sorpresa y dolor, y su cuerpo grande y pesado cayó de lado, golpeando el suelo de madera con un golpe sordo que sacudió toda la habitación. Me quedé allí sentado, paralizado, jadeando, con el crucifijo de hierro aún en la mano, ahora pesado y extraño. Había sangre. No mucha, pero la suficiente para manchar el metal oscuro y gotear sobre mi mano. Miré fijamente la figura oscura e inmóvil en el suelo. ¿Estaría muerto? ¿Solo inconsciente? Un pánico abrumador y una extraña y gélida calma me invadieron al mismo tiempo. Lo había matado. El pensamiento era claro y nítido. Había matado a mi padre. Y entonces la puerta se abrió de nuevo con un crujido. El corazón me dio un vuelco. Era mi madre. Estaba en el umbral, sosteniendo una linterna, con el rostro pálido iluminado desde abajo, como una máscara trágica. Sus ojos, enormes y oscuros en su rostro asustado, se dirigieron del cuerpo de Mateo en el suelo a mí, sentada en la cama, sosteniendo la pistola improvisada ensangrentada. Esperaba gritos. Acusaciones. Pánico. Esperaba que corriera hacia él, o que saliera corriendo, gritando pidiendo ayuda. En cambio, hizo algo que jamás habría imaginado. Entró en la habitación y cerró la puerta silenciosamente. Se acercó y dejó la linterna en mi mesita de noche. La luz parpadeante iluminó la horrible escena. No me miró. Se arrodilló junto a Mateo y, con dedos apenas temblorosos, le tocó el cuello. Su rostro era una máscara indescifrable. «Está vivo», susurró, en voz tan baja que casi no la oí. Pero no por mucho tiempo. Y aquí, queridos míos, viene la parte de la historia que nadie, ni siquiera Javier, ni siquiera el cura en confesión, supo jamás. El gran secreto que mi madre se llevó a la tumba y que he llevado conmigo desde entonces. Se detuvo y me miró. Y por primera vez en mi vida, no vi a la mujer sumisa y silenciosa, sino a una leona. Una leona protegiendo a su cachorro herido. «Lo sé, Benedita», dijo, con la voz quebrada por primera vez.
Siempre lo supe. Lo vi en tus ojos. En cómo te encogías cuando él se acercaba. Lo vi, y no hice nada. Fui una cobarde. Tenía miedo de estar sola, de no poder criarte en este mundo cruel. Perdóname, hija mía. Perdona a tu madre cobarde. Las lágrimas que había contenido durante meses, durante años, finalmente llegaron. Silenciosas y ardientes, corrieron por mi rostro sin lavar nada. No hay tiempo para llorar, dijo, y su voz se volvió de repente dura como una piedra, afilada como un cristal roto. No hay tiempo. No puede despertar. Si despierta, te matará. O algo peor. Te denunciará y te pudrirás en la cárcel. Acabemos con esto. Acabemos con esto. Me quedé en shock, sin palabras. Mami, ¿qué? Se calló, dijo, mirándome fijamente a los ojos, con su voluntad aferrándose a mí. Bebió demasiado en él, Matanza vino a ver si estabas bien, tropezó en la oscuridad y se golpeó la cabeza con la esquina de tu cama. ¿Entiendes, Benedita? Fue un accidente. Se calló. Mientras hablaba, recogió la almohada de mi cama. Sus movimientos eran tranquilos, precisos, pausados. No podía apartar la mirada, atrapada en una pesadilla, viendo a mi madre, la mujer que olía a ajo y cera de vela, transformarse en una verdugo. Se arrodilló junto a su esposo, el hombre al que había servido durante tantos años, el hombre que la había salvado de la viudez y que atormentaba a su hija. Y con una fuerza que desconocía, una fuerza nacida de la desesperación y de toda una vida de rabia reprimida, le tapó la cara con la almohada. No oí ningún forcejeo. Solo el sonido de la respiración de mi madre, pesada y regular, y el sonido apagado de un breve e inútil espasmo bajo la almohada. Duró una eternidad y un segundo. Cuando por fin se levantó, su rostro estaba bañado en sudor a la luz de la lámpara. Se calló, repitió con voz tenue pero firme. Fue un accidente. Recuérdalo. Ahora es nuestra historia. Esa noche, mi madre y yo nos hicimos cómplices. Cómplices de un terrible secreto que nos uniría para siempre. Limpiamos el pequeño rastro de sangre del crucifijo y del suelo. Movimos su cuerpo, con un esfuerzo sobrehumano, para que su cabeza descansara cerca de la esquina de madera del marco de mi cama. Y comprendí la verdad más impactante de todas, mi madre no era débil. No estaba ciega. Estaba esperando. Esperando el momento en que su inacción se volviera más peligrosa que la acción. Y esa noche terrible y liberadora, la vi elegir. Y me eligió a mí. El grito de mi madre a la mañana siguiente fue una obra maestra de la actuación. Un sonido desgarrador de horror y dolor que hizo correr a los vecinos. Me quedé en mi habitación, acurrucada en la cama, interpretando el papel de la hija conmocionada y traumatizada. El médico del pueblo, un anciano cansado cuyo rostro parecía un mapa de todas las tragedias de la región, llegó y declaró la muerte accidental. Demasiado vino y un paso en falso en la oscuridad, dijo, sacudiendo la cabeza con resignación cansada. Beber es una desgracia. Nadie lo cuestionó. Mateo no era un hombre que dejara a muchos amigos de luto. Su muerte se registró como una desgracia, un accidente de ebriedad. El funeral fue rápido y sencillo, bajo un sol radiante que parecía burlarse de la ocasión. Llevaba un vestido negro y permanecí junto a mi madre, con el rostro cubierto. No derramé ni una lágrima. Sentía una calma sobrecogedora, un alivio tan profundo y vasto que casi me dolía. Era libre. El peso que había cargado sobre mis hombros, el centinela que vivía en mi interior, se había ido. Pero era una libertad contaminada, una paz comprada a un precio terrible. El secreto de lo que realmente sucedió esa noche se instaló en mí, un núcleo frío y pesado que sabía que llevaría para siempre. Unas semanas después, cuando el luto oficial comenzaba a suavizarse, Javier vino a verme. Me encontró cerca de nuestro pozo, nuestro santuario. Sus ojos brillaban con renovada esperanza. Ahora, Benedita, dijo, apretándome las manos con fuerza, como si temiera que desapareciera. Ahora eres libre. El obstáculo ha desaparecido. Ahora podemos irnos. Podemos comenzar nuestra vida. Sus palabras eran todo lo que siempre había deseado oír. La promesa de Sevilla, de Galicia, de una vida con él, lejos de todo eso.
pero al mirar sus ojos sinceros y amorosos, vi el abismo que ahora nos separaba. ¿Cómo podría construir una vida con él sobre una base de mentiras y muerte? ¿Y cómo podría dejar a mi madre? Ella, que se había convertido en una asesina por mí. Ella, que ahora estaba más sola y atormentada que nunca. Miré mi casa a lo lejos, el humo que salía de la chimenea, y pensé en mi madre dentro, moviéndose silenciosamente con su carga. Estábamos encadenados el uno al otro por ese secreto. No puedo, Javier, dije, y cada palabra se me escapaba de la garganta al salir. No puedo ir. ¿No puedes? ¿Por qué? Preguntó, con la confusión y el dolor empezando a nublarle la vista. ¿Tu madre te necesita? Puedo trabajar aquí, podemos estar cerca. No, Javier. No puedo irme de Andalucía. No puedo dejarla, dije, y la ambigüedad en mis palabras era intencionada. No podía decirle que la persona a la que no podía dejar era una cómplice, no una madre frágil. No lo entendía. ¿Cómo iba a entenderlo? Vio mi vacilación, mi negativa, como un rechazo. Lo vio como una prueba de que mi amor no era tan fuerte como el suyo. Hubo súplicas. Lágrimas, suyas y mías. Promesas de que esperaría. Pero me mantuve firme, construyendo un muro entre nosotros con cada palabra. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida, incluso más difícil que... Fue lo más difícil que había hecho en mi vida, incluso más difícil que levantar ese crucifijo. Alejar la única luz que había conocido en mi oscuridad. Pero sabía, con una certeza que me dolía hasta los huesos, que nuestro amor no sobreviviría al peso de mi secreto. La sombra de esa noche se extendería y envenenaría todo lo puro y bueno entre nosotros. Lo estaba liberando, aunque eso significara rompernos el corazón a ambos. Javier se fue a Sevilla unas semanas después, solo. Una vecina me dijo que lo vio en la estación de tren, con una pequeña maleta de madera y el rostro sombrío. Se llevó mi corazón, el aroma de las amapolas rojas y la imagen de un futuro que nunca llegaría. Nunca lo volví a ver. Durante años, en noches solitarias, me pregunté por él. Si habría encontrado la felicidad, si se habría casado, si a veces, al ver una amapola en el campo, recordaba a la chica de ojos tristes que dejó atrás. Mi madre y yo continuamos nuestra vida en cortijo para el mundo exterior, éramos solo una viuda y su hija soltera, cuidándose la una a la otra. Pero en el fondo, éramos dos guardianas de una tumba. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Ni una sola vez. Las palabras sobraban. El secreto vivía con nosotras, se sentaba a la mesa durante las comidas, estaba presente en el silencio mientras cosíamos por la noche. Era una presencia constante, un tercer residente en nuestro hogar silencioso. Nos convertimos en el mundo de la otra, unidas no solo por la sangre, sino por un pacto de silencio forjado con fuego y miedo. Nuestro amor se volvió feroz, protector y terriblemente triste. Nos cuidamos con una devoción que nadie desde fuera podía comprender. Vivimos juntos 30 años más. Nunca me casé. ¿Cómo podría? ¿Qué hombre aceptaría a una mujer cuya alma tenía una habitación cerrada a la que jamás podría entrar? Mi vida se convirtió en los campos, los animales, y sobre todo, en mi madre. Vi su cabello encanecerse, su espalda encorvarse, sus manos volverse frágiles como el papel. Murió en mis brazos, una mañana de invierno, en la misma cama donde había dormido junto a Mateo durante tantos años. Sus últimas palabras, susurradas con su último aliento, no fueron para Dios, sino para mí. Me miró a los ojos y dijo, ahora estás a salvo, mi niña está a salvo. Y luego se fue, llevándose su parte de la carga con ella. Después de que ella murió, vendí el cortijo, había demasiados recuerdos, demasiados fantasmas en esas paredes encaladas. Me mudé aquí, a esta casita de Ronda, donde las ventanas se abren al abismo de Tajo, un recordatorio constante de la profundidad y el peligro que puede entrañar la vida. Hoy, a mis 82 años, sentado en esta silla de mimbre, siento el peso y, extrañamente, la levedad de mi larga vida. Perdí a mi primer y único amor. Viví encadenado a un secreto que moldeó cada día de mi existencia. Pero sobreviví. En esa terrible noche, recuperé el control de mi cuerpo y mi alma. La acción radical que tomé no fue solo levantar ese crucifijo de hierro, fue aceptar la terrible decisión de mi madre y vivir con sus consecuencias, protegiéndola como ella,
en su último y desesperado acto, finalmente me protegió a mí. Fue elegir la vida, aunque fuera una vida marcada e incompleta. La vida rara vez es blanco o negro, queridos. No es como en los libros. La mayoría de las veces, es una maraña de cenizas, de decisiones imposibles tomadas en momentos de desesperación. Hacemos lo que podemos con las cartas que nos tocan, intentando encontrar algo de paz en medio de la tormenta, algo de calor en el invierno del alma. Gracias. Gracias por escuchar. Gracias por acompañarme hasta el final y permitirme vaciar mi corazón después de tanto tiempo. Si mi historia, de alguna manera, te hizo sentir menos solo en tu propia batalla, si te dio un poco de fuerza para enfrentar tus propias sombras, entonces valió la pena romper mi silencio de 60 años. El dolor, cuando se comparte, no disminuye, pero la carga se aligera. Ahora, te pido un último favor. Si estas palabras te han llegado, por favor, deja un comentario. No tiene que ser una historia larga. Comparte una reflexión, un recuerdo o simplemente un mensaje sincero para que sepa que mi voz ha llegado y ha encontrado un refugio seguro. Saber que mis palabras le importaron a alguien es el mejor regalo que puedo recibir en este momento de mi vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Siempre hay más historias que contar, más vidas que compartir, más secretos esperando a ver la luz. Que encuentres paz en tu camino y la fuerza para tomar las medidas necesarias. Adiós y que estés bien.